bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. Continuamos buscando esas historias que han marcado el municipio, tanto en el ámbito cultural, social e histórico. Hola Juli. Hola Tati, saludo para ti, todos los televidentes que fielmente nos siguen a través del Canal 8, canal comunitario Sonsón TV, los días sábados a las 5 de la tarde, y también a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por estar ahí pendientes de personajes, de esas nuevas historias. Para el día de hoy tenemos un personaje de esas nuevas generaciones que indudablemente la cultura y el arte han marcado el quehacer del municipio de Sonsón. Hoy con Juan Diego Ramírez, bienvenido a Personajes. Muchas gracias por la invitación y bueno, prestos acá a hablar de lo que, de la historia que, bueno, en fin, de lo que se venga. De lo que se venga, sí. Bueno, vamos a ver qué hay en el baúl para hoy. Es que el baúl de los recuerdos, Juan, no puede ver esta Hombre. segunda temporada como está de cargada. Adivine el personaje. ¡Ja! Pero chiquito el ser humano, vea. Cuenta la historia que... Cuenta la historia que sí. Los primeros pasos de este ser humano en este mundo. Acá ya, digamos ya como con... Yo creo que desde pequeño tenía como ese sentir artístico, pero que como todo pues está ahí como oculto. Y conforme veo estas fotos y el pasar de los tiempos en varias de los álbumes pues fotográficos de la familia, me doy cuenta que siempre estaba como ese tinte artístico y cultural, a pesar de que yo pues de pequeño era un ser humano muy introvertido, que poco a poco como que fue cambiando como ese parecer y demás, y que la historia pues y el tema social también como que lo va cambiando a uno. Pero sí, recuerdo esto con alegría porque fueron unos años muy bien vividos. Igual todavía estamos como en esa flor de la juventud que todavía estamos pues como pasando, digamos así, ya casi como que se pasa al tercer piso, como se dice. Pero bonito pues como esos recuerdos que me hacen aflorar como ese sentir como de cierto aspecto cultural, de cierto aspecto artístico, ¿cierto? Entonces como que esto me hace como evocar esas épocas. Vea, no había recordado No esto. recordaba eso. Juan, esa infancia fue entre, pues donde nos encontramos, entre Palermo y la Avenida. Sí, total. Siempre pues como he vivido pues en este hogar, en esta casa. Sin embargo, yo siempre digo que tengo dos casas. Entonces está la casa de las tías, como digo yo, y ya la casa de mis padres, en el cual también me mantengo como en ese ir y venir. Pues acá en esta casa de las tías es como ese desarrollo pues mío durante toda mi vida. He estado pues como aquí en compañía de ellas, mi abuela primero y mi abuelo. Y en fin, y es como en ese, como les decía, como en ese ir y venir de dos hogares que siempre han estado ahí atentos en mi desarrollo, en mi crecimiento y en mi proceso general. ¿Y cómo ha sido la relación con su hermano? ¿Verdad que peleaban mucho? Hombre, eso históricamente los hermanos siempre discuten, siempre pelean, pero siempre ha habido como esa sinergia, o sea, un trabajo grupal muy bonito. De hecho, pues como hoy en día con él se generan varias propuestas creativas dentro de la escuela de teatro y el tema audiovisual, entonces es muy interesante pues como pero sí, pues o sea, uno en su época de adolescente y demás, unas historias que uno dice como que uy, ese muchacho le tocó sufrir mucho con este muchacho también, entonces, pero es muy bonito porque eso también genera esos lazos, y de por sí pues como los hermanos siempre van a tener esos lazos afectivos y a veces también como de competencia, pero ha sido como esa competencia sana que ha posibilitado como ese desarrollo y esa sinergia, ese trabajo en equipo que se genera entre los dos. De pronto recuerda ahorita que nos van mostrando, estos recuerditos, esos juegos en la calle, que a usted también, como a mí y a muchos televidentes, le tocó los juegos en la calle particulares, pues, de estar con otros niños, jugando, corriendo. Sí, no solamente en este barrio, por el barrio Palermo, sino por los Libertadores. O sea, es muy interesante porque se generaron como esos dos espacios, y con él pues siempre he estado como de la mano pues en ese trabajo. Pues por ejemplo, esta foto no me acordaba, no, yo no sabía cuándo, en qué momento, vea, pero es muy bonito porque entonces, o sea, la familia
también por la parte paterna ha sido como ese tema donde se ha generado un compartir. En el caso también me imagino por el tema de la educación. Me doy cuenta de que uno va siguiendo ciertos pasos, ¿cierto? Por el tema de, por ejemplo, mi abuelo, que fue docente de lo que era la Sucre en ese tiempo, en la industrial, ya hoy en día, y también mi tía que todavía tiene pues como ese énfasis educativo, ¿cierto? Pedagógico. Entonces uno como que se va identificando en ciertos momentos con esas personas sin uno, pues a la larga uno lo hace primero como una forma inconsciente, pero luego se conecta y se genera pues como ese tema pues como de ciertos elementos que van teniendo como esa parte como afectiva y al mismo tiempo como de lazos ya después formativos, que uno pues a las alturas, yo no me imaginaba generar como como les decía, pues al principio yo era un ser humano pues como muy introvertido, que me hablaban y yo como que, uy, ya, mejor dicho como que, pero como que el pasar del tiempo va generando ciertos aspectos y ciertos contextos distintos, pero es muy bonito pues como estos recuerdos y traer a colación esas fotos que hacía rato no observaba y bueno, y se generan pues como ciertos recuerdos en el tema del estudio, porque yo pues todo mi estudio fue en la industrial, ¿cierto? Desde preescolar hasta que salí hasta el bachillerato. Y bueno, y cada uno de esos momentos pues que uno encontraba pues como con la familia, porque yo era como la ñaña de la casa, por ser como el primero. Entonces era como como que el que más me quería, ¿cierto? Hasta que ya empezaron a llegar los primos y demás, el hermano. Y ya pues como que se llenaba pues como otra dinámica, pero son unos recuerdos muy bonitos, entonces que generan también como ese aprendizaje en el proyecto de vida que uno lleva. ¿Y esto qué es? Muestra de eso. Regalito, que tengo si quiere aquí. Mientras. Ah, como que, Vea que el muchacho sí era artista desde pequeño. No en vano. hombre, una lucha constante con esto, vea. Vea usted, el primer libro ahí sí, de arte. Hubiera sido pintor, vea. Sí, vea, las mejores figuras abstractas, vea, chévere esa. ¿Para qué? Pero bien, esto fue, sí, en el preescolar, pues una época muy bonita, pues como en la primera etapa pues que uno tiene el contacto con, pues en ese tiempo, porque hoy en día ya están los CDIs y demás, pues en ese tiempo ese era el primer contacto con el tema educativo. Y ya como todo el tema de despliegue artístico que le empezaban a generar con el tema de las manualidades para la motricidad fina, para la motricidad gruesa, que uno pues observa. Sí, ese es uno de los libros que se conserva aún en mi hogar, que cómo así que ustedes accedieron a... Vea pues, la magia de estos seres humanos también. Hasta las calificaciones. Ay, Esa sí. era una de las otras preguntas que tenía, que aparte de qué otros recuerdos bonitos tenía, no solo las menciones y los reconocimientos, pues como por la pasión también por el estudio. Sí, muy particular porque pues en mí siempre tuvo como esa pasión por el tema educativo y en la gran mayoría casi que desde preescolar sí tengo uso de razón, si mal no recuerdo, era como de los buenos estudiantes de la institución. Siempre, de hecho hasta a veces me vuelve hasta cansón por eso, o sea, porque yo siempre porque sentía como querer estar entre los primeros puestos y siempre estaba casi hasta los últimos años en los primeros puestos, nunca bajé del tercero, de hecho ni del segundo. Entonces fue pues como un proceso en donde me generaba a mí como una satisfacción al momento de ir aprendiendo, pero a veces también era como sentir como esa pérdida, cuando yo tenía como una mala calificación, yo no, ya se me acaba todo, porque se generaba en mí como ese deseo de siempre estar ahí con unas muy buenas calificaciones. Pero eso después, con el paso del tiempo, ya uno en la universidad va haciendo un equilibrio, ¿cierto? Y ya como que el proceso educativo toma otro factor, sin decir que va perdiendo el sentido, pero va generando también como otra intención, va pudiendo lograr uno como intentar tener un equilibrio en cómo va a aprender. Y bueno, uno sigue pues como a estas alturas, uno sigue que
lo que uno va aprendiendo va generando también ese conocimiento y esa réplica, y que sea de la mejor manera posible, ¿cierto? Que eso es como lo más correcto, porque uno tiene que ser correcto en lo que está haciendo y ético ante todo en lo que hace. Entonces sí, es como un recuerdo que uno dice, ve, y en ese momento es muy particular porque muchas veces ahí había, según eso, unos colores, bueno, excelente, en progreso, y a veces como que el tema de motricidad era un poquito complicado, pero que hoy en día ya genera como otros cambios. Entonces como que es muy interesante como la evolución y el proceso de desarrollo pues en estos, como en estas aptitudes que marcaban, digamos, por ejemplo, este tema en el preescolar como tal. Juan, y ya de la etapa de la juventud, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué acontecimientos importantes? Pues ya en la etapa de la juventud, después de salir del colegio, fue muy paradójico porque iba a tomar como ese año sabático, como se dice. Pero me llegaron un día a la casa, vea, aquí está el PIN, y yo, el PIN, Okay. ay, ¿eso para qué es? ¿Qué es eso? Y en ese tiempo ya estaba pues instalada acá en la Universidad de Antioquia, y yo, bueno, pues presentémoslo, pues nada se pierde, uno nunca sabe. Entonces, ese día fue muy, muy particular también porque justamente estábamos también como en finales en el colegio y pedí permiso para ir a presentar. En el afán de llegar también a los finales del colegio, entonces uno como que veía, uy, no, esto está como muy largo, venga, empecemos, Y a mí me gusta mucho lo que es el inglés, el tema de la lengua castellana, la historia, todo ese tema, entonces me fue muy bien en esas líneas. Pero yo decía, no, llenemos, y lo de matemáticas, yo, llenemos, a ver. No, yo estoy como preocupado por ese examen que está en el colegio, nada. Entonces estaba como partida la cabeza, como que entre el colegio y la universidad, no, llenemos. Bueno, si paso bien, si no, pues seguimos con lo del año sabático. Ya pasó pues como el tiempo, que es como lo más significativo que recuerdo también que pasó el tiempo, ya presentaron los resultados. Había un punto de corte para pasar que era 50 puntos y algo. Y voy mirando el examen y justamente había sacado 50 puntos y algo. O sea, fue exactico lo del punto de corte y el punto, pues, y yo, ve, qué interesante y eso, que no le había colocado como atención al asunto. Y en ese tiempo solamente estaba como archivística, estaba psicología, no recuerdo la otra, entonces yo dije, no, pues entonces acá lo que es psicología. Y de hecho a mí no me gustaba la psicología. Pero entonces el cambio del tiempo y lo demás es muy particular porque muchas veces la carrera lo escoge a uno y uno no escoge la carrera. Y después como que la psicología se convirtió en un pilar fundamental en el desarrollo creativo, porque es que desde la misma psicología es donde empecé también con el tema artístico, como a reactivar lo que era anteriormente, con el tiempo, porque como les decía, pues yo era un chico muy introvertido, que mejor dicho, para hablar se necesitaba, bueno, que tenía muy buenas notas y el tema pues como con muy buen estudio en el tema pues educativo, pero que se generaba pues como esa dicotomía. Pero ya en el tema de la psicología me empecé como a encarretar, a conocer, y eso generó también un cambio, un equilibrio como en lo que ya uno puede generarse de hoy en día como proceso y como en el proceso educativo. Vamos a ver, más recuerdos. ¿Terminaste como dibujante técnico? No, terminé, la entrega de banderas, pero siglos, rato ya, 2006. 2006 el diploma. Vea estas fotos. Cuando uno evoca pues como con esas fotos como que ya llegan otras Otros recuerdos. Sí, otros recuerdos. En ebanistería. En ebanistería eso fue muy particular porque pues era uno de los talleres que me llamaba la atención. De hecho hice una cocina integral para la casa, entonces todavía sigue ahí vivo como el recuerdo. Bueno. Y algo muy chévere y muy bonito pues como de esa época también. Y ya pues como ese sentir de que cuando uno termina el colegio como que uno dice, bueno, en la casa. ¿Qué te movía ahí como terminar los estudios y continuar? ¿Como qué? Pero es que era eso, porque entonces a mí siempre me han gustado los sistemas, pero después con el tiempo
ese gusto como que fue bajando, pero yo siempre me movía con el tema de los computadores, hacía cursos y a veces, muchas veces era con los mismos docentes, y por el tema pues como que uno ya iba como más avanzadito, digámoslo entre comillas, porque yo he sido muy autodidacta en el tema del conocimiento para aprender nuevas cosas, y eso me ha posibilitado pues como estar en otros momentos, en otros espacios, porque siempre estoy ahí devorando pues como se dice, o digiriendo más bien el tema del conocimiento. Pero sí, en esta época ya, como yo decía, ahí estaba como o pensar como, ¿será que si llega acá una carrera de sistemas, bacano, o de idiomas? Pero no, estaba lo de psicología y bueno, no hay nada, pues, no existen las coincidencias. Y debía estudiar psicología para acceder pues como a muchas cosas. Y bueno, ahí vamos pues como con el proceso y seguimos en el proceso de aprendizaje como siempre. ¿Y qué tal asumir, digamos, esa experiencia de universidad, los compañeros, el ambiente? Uy, es un cambio muy fuerte, demasiado fuerte, porque es que, como yo les decía, o sea, venir como en una ocasión donde yo sentía como que hacía todo muy bien, a replicar eso en la universidad, en donde dice, no, mijo, espérese que acá es una dinámica distinta. Entonces, a mí una de las primeras calificaciones que me recibió en la universidad, que fue donde ¡paf!, me estalló todo y me cambió, como que me reformó, fue como un 1.7. Un 1.7 todavía me acuerdo, neuropsicología, que era una profesora que, uy, bendito, no la veía y como que, uy. Entonces fue como un examen de una, y de ahí como que empecé a nivelar, o sea, que uno fuera aprendiendo de una manera adecuada y lo demás, porque antes las calificaciones para mí eran como ese martirio, o sea, yo tenía que ser muy excelente, pero ya como le dije, ese choque que tuve en la universidad me empezó a cambiar, como sin de decir pues que uno se tira de una, que no, lo que salga, no, seguía con el proceso creativo, con el proceso de aprendizaje, pero que ya era más equilibrado, ya podía tener ya no me generaba tanta neurosis ese 1.5, un 2.5, pero eso no decía, pues eso no merita de que no tuviera también buenas notas dentro de la universidad. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos aquí en Personajes con Juan Diego Ramírez, quien indudablemente es un personaje, Tati, de esos que actualmente siguen marcando la historia, la cultura. Juan, ¿cómo es eso que también estuviste en Prodepaz, en Red Unidos, ejerciendo también como otros proyectos y otros procesos antes de vincularte con lo que estás ahora? Sí, después de que, bueno, o sea, tuve como un privilegio, fue muy bonito porque antes de terminar la carrera, ya como que uno fui teniendo como los pinitos laborales, porque es muy complicado que uno dentro de la carrera pueda tener, digamos, como ese acceso. Estuve como ese beneficio, empecé dando unas clases en universidades que tienen sede acá en Sonsón, estuve con la UCO, con la del Magdalena, no recuerdo las otras, bueno, con varias, en donde también daba unos módulos de psicología. Entonces di unas oportunidades, entonces me empecé como a dar como esos, a mostrar en el medio, ¿cierto? Más como en el tema pedagógico, porque me di cuenta que desde la psicología que el tema pedagógico me gusta, enseñar, formar. Luego empecé dentro de mis trabajos con Prodepaz, facilitador territorial profesional, que era acompañar a algunas familias de la zona Páramo. Entonces estaba en Nariño, Argelia, Abejorral, Sonsón. Pero estaba junto con un compañero que le tocaba a 2 municipios. A mí me tocaba lo que era Sonsón y Abejorral, y a él Nariño y Argelia. Entonces, más que con Red Unidos, Prodepaz, cuando estuve en Prodepaz, generaba como esos enlaces, porque me tocaba trabajar con las familias de escasos recursos y generar pues unas capacitaciones, entonces uno va generando contactos. Y ellos fueron unos aliados para generar acá como ese trabajo social con las familias que ellos también intervenían. Pero era muy particular porque entonces a veces llegaba a las casas y yo decía, ah, bueno, vengo en nombre de Prodepaz, en compañía pues de Red Unidos,
Entonces, usted nos va a dar el mercadito, ta, ta, ta. Era muy, porque entonces ya que me conocían, ya, venga, y reunidos no nos va a manejar, ta, ta, porque tuvo un nombre, no recuerdo en ese momento cuál era el otro nombre, y yo, no señora, es que yo trabajo con Prodepaz. Entonces empezó pues como ese proceso con ellos, luego también con FENALCO, que se generan también unas capacitaciones, y que se generaban. Era muy interesante porque yo siempre digo, en Sonsón están las oportunidades. Y no soy de los que pues de pronto pienso pues que eso también es respetable, de que no es que me va a buscar un futuro mejor, ¿cierto? Yo digo, en Sonsón hay mucho que hacer y hay muchos espacios. Y era muy particular porque instituciones de afuera, pero siempre trabajaba acá en Sonsón. Entonces era muy bacano porque entonces yo siempre decía, no, ahí está el espacio. Y era muy bacano pues porque entonces empezó a generarse como como esa hoja de vida, como ese proceso laboral. Y después se generaron pues como el tema de los estudios, los diplomados, los cursos, y fue muy interesante porque entonces tuve un periodo también, 3, 4, 5 años en donde trabajé pues como después de la carrera, ¿cierto? Continua la carrera, entonces no solamente estaba con el tema de Prodepaz y lo demás, sino también daba como esa formación en las universidades, con sedes acá en Sonsón. ¿Otra caja? Sí, sigamos destapando. Regalitos. Vale. Juan, Pues ¿cómo sí. inicia ese amor o esa pasión por el teatro? Después de Ya que todo. veas trabajo en otras cosas. Toda la parte formativa ya acá, todos los seminarios. Como les decía, surge, o sea, yo tenía como eso en el inconsciente, o sea, yo tenía eso reprimido, digámoslo así, porque yo de pequeño observaba lo que yo les decía en las fotos y tenía como esa intención artística, cultural, pero que nunca fue como explotada. Ya en psicología, la psicología me abrió otros espacios y más con el enfoque humanista, que es el que más me gusta a mí, y es como trabajar al ser humano en un tema holístico, en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu, ¿cierto? Se dice pues como en ese tema holístico. Trasladándolo al teatro también es ese componente desde la psicología humanista, pero más como ese tema del espíritu como algo religioso, no, sino como en el despertar de la potencialidad creativa del ser humano. Y ha sido muy interesante. Entonces, después de esos trabajos que tuve en psicología, surge como ese interés de teatro. Empieza acá con un recorrido que empecé pues como con instituto. Una vez que empecé con el Instituto de Cultura, ya me empecé a aliar con esa institución en el tema de que ya mandaba para las convocatorias de formación, todavía está de la Universidad de Antioquia, tanto el grado de psicólogo. Entonces fue muy interesante porque durante ese periodo entonces tuve una formación dividida. ¿Por qué digo dividida? Porque entonces también estuve con el tema de primera infancia, con el tema como psicólogo, entonces estuve como coordinador en un espacio de primera infancia en la normal, y ahí empecé a estudiar varios diplomados en primera infancia, varios cursos de psicología, pero posteriormente también me conecté con el Instituto de Cultura y empecé a generar todos esos talleres, seminarios, cursos con grandes maestros de talla nacional e internacional, entonces que generaban como que avivaban en mí más ese interés por el arte, más. Por ejemplo, esta fue una de las primeras participaciones del grupo Sala de Espera Teatro en Medellín, en un festival pues que ellos hacían de muestra de teatro universitario y académico. Nosotros fuimos invitados 2 versiones seguidas por el proceso, empezando también porque nosotros empezamos a trabajar obras del autor, del dramaturgo, que es José Manuel Freidel, que hoy en día ya no existe la Fanfarria Teatro, por temas pues económicos, por el tema de sostener pues como un espacio, en fin, pero hay otro, pero todavía está el proceso creativo de ellos, ¿cierto? Entonces nosotros contamos con dos obras de autoría del dramaturgo de allá, porque pues el dramaturgo también ya murió. De hecho, este dramaturgo participó de la primera versión, si no estoy mal, del Festival de Teatro Caña Brava, vino a Sonsón y al año siguiente él falleció, él murió, ¿cierto? Entonces empieza como ese proceso creativo, formativo con el Instituto de Cultura, entonces, formación en títeres, formación en teatro de sombras, en lenguaje de teatro de sombras, formación pues como en dramaturgias corporales del cuerpo,
entonces con varias instituciones. Y uno de los que digo que también me aportó mucho al proceso creativo como director fue cuando me empecé a estudiar en la Escuela Latinoamericana de Dirección Escénica, que esa se realizaba en Santa Bárbara y era con un maestro cubano, un maestro al cual yo le digo de cariño como el abuelito teatral mío, porque él generó en mí como ese otro sentir a través de la dirección. Entonces, no solamente empecé con él con un curso de dirección, sino que posteriormente hice el diplomado y con un grupo que me gusta mucho de Medellín, que es Hermetus Teatro, que son también como esos guías, esos acompañantes en el tema formativo, y que me han acompañado también en muchos procesos y con los que tengo para este año 2019 como varios proyectos. Entonces, muy bonito como esas alianzas que se van generando en la red, en el gremio, no solamente por la parte psicológica, porque todavía, digamos, estás en un contacto, pero ya en el tema ya artístico. En este momento yo estoy netamente, digamos, con el tema artístico, el tema actoral, el tema de dirección, ya con la Escuela de Teatro Lucía Javier. Entonces todo esto hace parte como de esa formación con el instituto, con las otras instituciones, en cuanto a los cursos, diplomados, seminarios. Esta era la institución que yo les decía, de Hermetus Teatro, que también fue uno de los cursos de dirección y que también con ellos se hizo el diplomado, fue avalada también por la Universidad Claretiana del Chocó. Entonces, siempre busco estar también en constante oxigenación de conocimientos. Y eso es lo que uno de los elementos principales hacia la escuela de teatro, que también los chicos conozcan otras formas, otros lenguajes de ver teatro, ¿cierto? Y uno de los seminarios que siempre me ha gustado es el seminario de dramaturgia en el espejo, porque hay también que pensarse en cómo escribir, y es también escribir la realidad social, escribir el entorno, que hay mucho que escribir, sino que he tenido siempre como un pequeño, como digo yo, como un stop en ese proceso creativo de escribir. A mí me gusta más como la escritura desde el cuerpo, en la acción, en el momento, en el espacio, porque ya uno de escribir, ya el tema dramatúrgico, eso es de sentarse, de paciencia, de horas, para que empiece a confabular todas esas ideas y empiece a crearse pues como todo eso. Y he tenido el privilegio de estar con varios maestros que me han incentivado ese proceso de escritura, que de hecho pues ahí tengo un proceso de escritura que hace poco, con una obra que sacamos en el 2017, ¿Quién mató a Lucas?, que es de la escritura, es una creación colectiva, pero ya empecé a generar la dramaturgia de los personajes y demás, y para dar como esa visibilidad de estos seminarios, de todo el conocimiento que uno empieza a aprender. Entonces, ¿sí te has pensado en algún momento como de sentarte a escribir como algunos guiones de algunas propuestas pues tuyas de todas estas experiencias? Sí, de hecho pues sí lo he hecho, pero falta un poco más de disciplina en ese sentido, o sea, de estar ahí pendiente. Pero algo que sí me gusta y es un trabajo que se hace desde la escuela es escribir desde el cuerpo, porque muchas veces los momentos espontáneos y creativos de las personas, de los chicos, de los jóvenes, hacen aparecer ideas muy interesantes y de ahí empieza a tomarse formas para el tema de performance, de cuadros teatrales y de todo, que muchas veces la creación ha sido por parte, digamos, de los muchachos, y ya como el tinte ya dramatúrgico es el que ya le coloco yo, pero que falta darle como ya colocarlo en el papel. Juan también ha estado involucrado con la historia, en el Centro de Historia, porque la historia... Sí, eso fue muy particular porque siempre me ha llamado como la atención el tema histórico, y eso también representa, digamos, dentro del proceso creativo de una escuela. O sea, uno tiene que conocer dónde está situado, quiénes han sido, porque por ejemplo, acá les doy pues ese ejemplo, que muchas veces conocemos a Lucía Javier dentro de la historia como una gran poeta, que desde el tema de la narración oral, pero nunca se concibió como ese tema como una dramaturga, y ella fue una gran dramaturga, porque escribió más de 20 obras, entre piezas teatrales, entre sainetes, obras costumbristas. Entonces uno con la historia empieza a develar muchos otros factores, desde el tema de la colonización, desde el tema indígena, cómo eran como esos primeros acercamientos acá antes de llegar a ser Sonsón. Entonces eso me llama la atención y tuve el privilegio, o tengo el privilegio de ser miembro pues como del Centro de Historia,
que es como ese aliciente también de tener todos esos libros, toda esa posibilidad de buscar, de encontrar como historias y de que eso genera, porque o sea, si un artista no solamente está desde el trabajo físico, corporal, mental, pero también desde el tema histórico, el tema de consulta, el tema investigativo, entonces estaría incompleto. Entonces hay que también tener ese otro factor, poder generar esas investigaciones y poder generar para esos procesos creativos. También te has, digamos, potencializado mucho en la lectura, ¿cierto? Digamos, eres un buen devorador de textos, Sí, algunos sí. que te hayan como marcado mucho para, digamos, mezclar lo que decías, la psicología, el arte, tus gustos, tus pasiones. Sí, no, eso a través del tiempo uno va generando pues como ese gusto por la lectura. No solamente uno entiende ya como ese proceso cuando le empiezan a enseñar a uno desde el colegio, que uno al principio de pronto lo ve como, entre comillas, innecesario. O sea, porque uno dice, leer, pues va, pero ahí con su proceso pues todavía sin sin el conocimiento de que esa lectura le posibilita a usted moverse en otros mundos, otros espacios. Y entonces en psicología se generaba un proceso de lectura impresionante, cada materia, cada área, era impresionante sus 2, 3 libros que se tenía que devorar para poder hacer un ensayo, para poder, bueno, en fin. Y luego en teatro lo mismo, porque uno tiene que estar en constante conocimiento, no solamente de historia general, sino también de lo básico en el teatro, la historia del teatro, en fin. Entonces son muchos libros que han generado en mí como esa apertura para el conocimiento en las dos áreas. A ver, ¿qué más encontramos por acá? Muestro, vamos a regresar a donde, ¿qué es esto? Eres un sobrino, ay, sí. Esto fue, sí, de una tía, la profesora, que en uno de los regalitos, pero vea, no me acordaba de este pequeño detallito que todavía se guardaba. Juan Diego, eres el sobrino más simpático y bello del mundo. Ay. Y esto también hacía parte, ay, yo no me acuerdo, yo creo que, no me acuerdo, pero también sí es bonito. También una de las primeras tarjeticas, sí. Ay, eres un gordis fuera de serie, Juanchito. Mamita, papito. Ya que ser artista. Sí, todavía, pero pintor. Y, vea mi hermanito cuando le entregaron, qué bonito, vea. Cuando le entregaron, que eso era de preescolar, creo, sí. Cuando entré con los fathers ahí ya la graduación. Vea qué belleza. Ay. Sí, la familia, todavía. Todos esos proyectos, Juan, ¿qué ha significado y cómo también ha sido como ese acompañamiento y esa fortaleza? Sí, la familia también genera como usted lo dice, Julián, el tema del acompañamiento, digamos, al proceso, y que muchas veces se convierten también como en un apoyo para que uno continúe con sus sueños, con su proyecto de vida. Y pese pues que a algunas circunstancias uno entiende que todo no es color rosa, sin embargo siempre ha estado ese apoyo incondicional, pese a cualquier circunstancia, a poder hacer las cosas. Y bueno, y uno continúa pues como devolviendo también como esas enseñanzas y valores que introyectaron en uno como persona, y que uno devuelve eso también a una sociedad, ¿cierto? Y replica eso cuando uno se vuelve también formador, replica eso también a sus estudiantes, y cómo quiere buscar de que ellos también tengan esa libertad, porque es importante también que ellos tengan una libertad de aprendizaje, pero que al mismo tiempo tengan unas normas que posibiliten pues como ese aprendizaje y que sea significativo. Bueno, Juan, ya para finalizar, ¿por qué amar a Sonsón y a su comunidad? Porque es que Sonsón, siempre lo digo, Sonsón es un paraíso terrenal. Sonsón, a pesar de la distancia que tenga de la ciudad y lo demás, lo hace como ese rinconcito del mundo el cual todas las personas se quieren quedar.
Y lo digo porque cada vez que traigo un maestro acá a la escuela de teatro o algún visitante, no se quieren ir de Sonsón. ¿Por qué? Por el ambiente, por las personas, por la belleza en los paisajes, por la belleza en el calor humano también, por los lugares. Entonces es usted poder tener todo en un espacio y que uno lo debe valorar, ¿cierto? Porque para mí Sonsón lo tiene todo, que igual tiene sus dificultades como todos los demás municipios o todo el mundo en general, pero es un espacio, en un paraíso en donde usted puede respirar aire fresco, donde usted puede ir para cualquier espacio sin necesidad de plata, que hoy en día muchas veces eso marca la parada. Entonces usted puede ir para el campo y puede disfrutar de esos paisajes, de los verdes. Entonces no, son un paraíso terrenal. Bueno, Juan, muchas gracias por hacer parte de Personajes y mostrarnos todas esas facetas que han ayudado a que el municipio esté pues, en un nivel tanto cultural, social, muy alto. No, muchas gracias por el espacio y por permitirme también contar un poco de la vida de este ser humano.